Antes de que exista un plano, existe una idea. Antes de que existiera esa idea, existió la necesidad de comprender el mundo. Por eso la arquitectura es una disciplina en consecuencia directa de la mente humana, las sensaciones y nuestras emociones, donde cada espacio que habitamos, como una cocina, una recámara, una sala, un baño, es el resultado de cómo una sociedad entiende el cuerpo, la mente y la vida cotidiana. La psicología nos ha enseñado que la forma, la luz, la altura, el color y la proporción dialogan constantemente con nuestro sistema nervioso, influyen nuestras emociones, modulan nuestra conducta y afectan nuestra salud mental. Pero junto con la filosofía, nos ha enseñado a pensar el espacio, qué es habitar, qué significa el refugio, cómo se construye la privacidad, la intimidad o dónde comienza el sentido de pertenencia, entre muchas otras cuestiones. Porque entender la arquitectura no es solo entender cómo se hacen los espacios o qué sistemas y procesos constructivos vamos a ocupar, sino porque ciertos espacios nos calman, nos relajan, otros nos pueden aislar o que muchos otros nos pueden ayudar a transformarnos. Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Antes de hablar de casas, habitaciones o muros, es necesario entender algo fundamental: que la arquitectura no surge solo de la técnica ni de la construcción, surge del pensamiento humano, de nuestras preguntas sobre cómo vivir, sentir y existir. Desde sus orígenes, la arquitectura ha sido una disciplina integradora de múltiples ciencias, pero entre ellas la filosofía, del griego philos y sofía, que se puede traducir como el amor por el conocimiento. Esta disciplina ha estudiado la naturaleza del ser, la percepción del mundo, la ética, la moral, la estética, la política y la lógica. Pero aplicada al espacio, la filosofía no solo pregunta dónde estamos, sino cómo habitamos, qué significan los lugares y cómo reflejan nuestros valores, nuestra cultura y nuestra forma de existir. Por otro lado, la psicología, del griego psique y logos, que analiza los procesos mentales, las emociones y la conducta humana. Hoy sabemos que el entorno físico influye directamente en nuestro comportamiento, en nuestro estado emocional y en nuestra salud mental. De ahí surgen campos como la psicología ambiental y más recientemente la neuroarquitectura. Estas dos disciplinas estudian cómo variables del espacio como la forma, la luz, el color, el olor, la proporción, la escala o la relación con la naturaleza influye en nosotros. Cada decisión arquitectónica provoca una respuesta fisiológica y emocional, como la calma, el estrés, la concentración o la ansiedad. Por lo que diseñar un espacio es en esencia diseñar una experiencia. Antes de que existiera la arquitectura, ya existía el miedo. Vivíamos en alerta máxima. Necesitábamos protección y el impulso de pertenecer a otras personas. Y antes de cualquier teoría, el ser humano entendió que el instinto de existir y habitar este mundo era sobrevivir. Cuevas, abrigos rocosos, estructuras de ramas y pieles eran refugios que no respondían a un concepto estético, sino a la necesidad de protegernos del entorno. En este momento el espacio surge como una respuesta directa a la vida, un gesto para establecer orden, definir un adentro y un afuera, crear un lugar propio frente al mundo. Con el descubrimiento del fuego, se convirtió en el punto central del refugio. Ahí se reunía la gente, se relacionaba, compartía alimento y se transmitía experiencia. En este punto ya se empieza a estructurar dónde se convive, cómo se come, cómo se duerme, y poco a poco el espacio empieza a tener un significado. En la antigüedad, la arquitectura comenzó a ser algo más que un refugio. Dejó de responder solo al cuerpo y empezó a responder a las preguntas sobre el universo, la sociedad y la existencia. En Mesopotamia, Egipto, India, China y las culturas prehispánicas, el espacio se entendía a través de un mito, del ritual y de la observación de la naturaleza. Los templos, ciudades y pirámides no solo protegían, representaban el orden del cosmos, el poder y la relación entre lo humano y lo divino. Y así el espacio se volvió una herramienta simbólica para explicar el mundo. Pero fue en Grecia donde el ser humano comienza a reflexionar de manera consciente sobre el mundo. Aquí surge la filosofía como un intento consciente de comprender la realidad. Platón entendía el espacio como una expresión de orden ideal. La proporción y la armonía no eran solo estéticas, sino principios que debían guiar la ciudad y la vida, formando ciudadanos
ciudadanos virtuosos. Aristóteles, en cambio, puso atención en el cuerpo y la experiencia. El espacio era aquello que rodea al cuerpo y condiciona su acción. Con ellos, la arquitectura empezó a dialogar con conceptos como escala, forma, función y percepción. Para los romanos, el espacio debía ser útil. La reflexión filosófica se materializó en calles, foros y viviendas. La casa romana se organizó según actividades humanas, y el paso de lo público a lo privado se volvió gradual y controlado. Pensadores como Séneca reflexionaron sobre la relación entre entorno y vida interior, influyendo en la idea de espacios de tranquilidad equilibrados y funcionales, donde el exceso puede perturbar la vida mental. Así, la arquitectura dejó de ser solo construcción, comenzó a ser interpretación del mundo y de la experiencia humana. Pero con la caída del Imperio Romano, la visión del ser humano cambió radicalmente. El individuo dejó de ser el centro y comenzó a entenderse como una pequeña parte dentro de un orden superior. El mundo terrenal se subordinó a lo divino y la arquitectura se convirtió en una herramienta para expresar esa jerarquía cósmica. En los primeros siglos medievales, los castillos organizaban el miedo, el poder y la supervivencia en un mundo totalmente inestable. Eran estructuras defensivas y simbólicas de autoridad, protección para quien estaba dentro y amenaza para quien estaba afuera. Cada muro o torre estaba cargada de intención, convirtiendo la arquitectura en un lenguaje de control y dominio. Más adelante, con las catedrales góticas, llevaron esta lógica a una dimensión espiritual. La altura extrema, la luz filtrada por vitrales y la escala sobrehumana generaban asombro. El espacio educaba emocionalmente al habitante, enseñaba humildad, temor y esperanza, moldeando la experiencia religiosa a través de la forma, la luz y la proporción. En contraste con la vivienda medieval, era reducida, compartida y poco especializada. La privacidad casi desaparece. Dormir, comer y trabajar ocurrían en un mismo espacio. Esto configuraba una vida colectiva, donde el individuo se diluía en la familia y en la comunidad. Y así la arquitectura medieval también actuaba sobre los sentidos, por lo que la penumbra contrastaba con la luz celestial y la acústica del canto gregoriano amplificaba la experiencia emocional. Así el espacio no solo protegía el cuerpo, sino que moldeaba la mente, la conducta y la fe. Durante el Renacimiento, el espacio arquitectónico se redefinió desde una visión más humanista. Se dejó atrás el concepto exclusivamente religioso del mundo medieval y el espacio comenzó a entenderse como una construcción racional orientada al ser humano. La proporción, la geometría y la armonía se convirtieron en principios para comprender y organizar el mundo. Filippo Brunelleschi introdujo la perspectiva lineal, situando al observador en el centro de la experiencia espacial. León Battista Alberti consolidó esta visión al afirmar que la arquitectura era una ciencia ética, capaz de formar individuos a través de la armonía. Leonardo da Vinci profundizó en la relación entre cuerpo, mirada y movimiento, estableciendo que el espacio no solo se construye, sino que se experimenta. Así el Renacimiento articuló una síntesis entre filosofía y una ciencia que más tarde llamaríamos psicología, afirmando la dignidad humana como medida del mundo. En el Barroco, el espacio se transformó en una experiencia dinámica, emocional y persuasiva. En un contexto de crisis religiosa y política, la arquitectura dejó de reflejar un orden estable y comenzó a representar una realidad teatral y cambiante. Bernini comprendió el espacio como una herramienta emocional capaz de generar devoción y asombro. Guarini, influido por la matemática y la filosofía, creó espacios que sugerían infinitud y trascendencia, donde la experiencia superaba a la razón. Tras esto, el rococó orientó el espacio hacia el placer y la intimidad, con escalas reducidas y formas curvas. Finalmente, con la llegada de la Ilustración, redefinió el espacio como un instrumento racional y social. Ledoux y Beaulieu confiaron en que un entorno ordenado podía formar ciudadanos ordenados, consolidando la arquitectura como una herramienta pedagógica y política.
Más adelante, con la llegada de la industrialización, el espacio arquitectónico dejó de ser principalmente simbólico o artístico y se convirtió en un producto del sistema económico y tecnológico. La arquitectura comenzó a concebirse como infraestructura para producir, circular y habitar en masa, regida por la eficiencia, la repetición y la estandarización. Con ello, el espacio cotidiano se subordinó al trabajo y la ciudad se transformó en una máquina productiva. Este cambio generó una ruptura profunda en la experiencia del habitar. La vivienda obrera mínima, el hacinamiento y la separación estricta entre trabajo y vida privada produjeron alineación, anonimato y desgaste mental. La privacidad comenzó a convertirse en un lujo. Tener silencio, luz natural o espacios propios dejó de ser una condición universal y pasó a ser un privilegio de clases. Pensadores como Friedrich Engels denunciaron estas condiciones de deterioro de la vida física y mental de la clase obrera, mientras que Jeremy Bentham concibió el espacio como un dispositivo de control con el panóptico, donde el diseño del espacio puede mejorar la moral y el bienestar humano. Tras este impacto, surgieron respuestas estéticas, como el Art Nouveau, que buscó reparar el desgaste emocional de la ciudad industrial mediante formas orgánicas y experiencias sensoriales, con actores como Víctor Horta y Anthony Gaudí. En contraste, el Art Deco afirmó el control humano sobre la modernidad, usando geometría, simetría y materiales brillantes para generar una sensación de orden, de lujo, poder, optimismo y confianza en el futuro. En este contexto, en 1879, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, estableciendo el método científico para estudiar la mente, marcando el inicio de una nueva comprensión del espacio como experiencia mental. Más adelante, en 1886, aparece el primer intento de vinculación con la arquitectura, con Heinrich Wölfflin, cuando publicó Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur, proponiendo que las formas arquitectónicas producen efectos emocionales específicos, sentando las bases de la psicología para la arquitectura. Esta intuición sobre la mente y el espacio preparó el terreno para la Bauhaus. Fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania, fue aquí donde por primera vez la arquitectura y el diseño buscaron comprender al usuario de manera sistemática, uniendo ciencia, técnica y arte para diseñar experiencias. Influida por la psicología experimental y la Gestalt, la Bauhaus entendía que la forma, el color, la luz y la proporción influyen directamente en la percepción, las emociones y la conducta, por lo que el espacio diseñado podía darnos claridad, orden y facilidad a la vida. Gropius concibió el espacio como un fenómeno social. Él decía que diseñar bien era diseñar responsablemente. Laszlo Moholy-Nagy exploró la luz, el movimiento y la transparencia, entendiendo el espacio como un campo perceptivo dinámico. Paul Klee y Wassily Kandinsky estudiaron el impacto psicológico del color y la forma, mientras que Hans Meyer propuso un enfoque científico. El espacio debía responder a necesidades y comportamientos reales, medibles y colectivos, y así el hogar moderno se zonificó según actividades y necesidades: dormir, trabajar, convivir, etcétera, no solo por eficiencia, sino por estados mentales. La reducción de superficies, la eliminación de ornamentos y la estandarización buscaron liberar al usuario de cargas innecesarias y mejorar el bienestar. Pero finalmente, en 1947, Roger Parker demostró que el entorno influye en la conducta con el concepto de behavior settings. En 1970, Karol Prushansky, William Itelson y Leon Rivlin formalizan el campo bajo el nombre de psicología ambiental con la obra Environmental Psychology, Man and His Physical Settings, estableciendo por primera vez un marco sistemático para estudiar la relación entre el espacio, el comportamiento y la experiencia humana, con impacto directo en la arquitectura y el urbanismo. Tras la guerra, la arquitectura empieza a entenderse como una herramienta capaz de modelar la vida cotidiana, no solo en lo material, sino en lo emocional, social y simbólico, influida por autores como Kurt Lewin,
Max Wittermer y Kuller, que entienden el espacio como parte del campo que condiciona la conducta humana. Así, la psicología demuestra que el espacio influye en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. La luz, la escala, la repetición y la organización no solo ordenan funciones, regulan nuestras emociones, como la seguridad, el control o la pertenencia. Henri Lefebvre plantea que el espacio no solo refleja la sociedad, sino que la produce. Diseñar espacios es diseñar hábitos, valores, percepciones y formas de vida que al repetirse en la vida cotidiana se vuelven naturales e invisibles. Para Le Corbusier, el espacio debía ordenar la vida moderna. Creía que la geometría, la proporción y la estandarización podían generar un equilibrio mental y bienestar. Su idea de la máquina de habitar buscaba reducir el caos cotidiano, aunque desde una postura radical paternalista, donde el espacio guía y disciplina al usuario. El Siam convierte su visión en una doctrina donde el espacio organiza la sociedad en funciones básicas como habitar, trabajar, recrearse o circular, pero reduce al usuario a un sujeto promedio con necesidades mínimas de orden y control, perdiendo complejidad emocional y cultural. Como reacción a esto, surge el Team 10, que devuelve la atención al ser humano real. Influidos más por la antropología, entienden el espacio como un lugar vivido y apropiado, donde la ambigüedad, la relación y la identidad son tan importantes como la función. Con la llegada del brutalismo, introdujo una idea radical: la arquitectura no debe ser cómoda, sino honesta. El espacio puede generar tensión, peso o introspección, y eso también es parte de la experiencia. Desde la fenomenología, autores como Maurice Ponty entienden que el espacio se vive con el cuerpo. Percibimos texturas, sonidos, olores, temperaturas y escala. James Gibson añade que el entorno ofrece affordances, posibilidades de acción que reconocemos intuitivamente. El espacio brutalista no guía suavemente, se impuso y nos obligó a reaccionar, querramos o no. En los años 70 y 90, y al eliminar elementos decorativos innecesarios, la sobrecarga de estímulos, el consumismo de la sociedad moderna y el desorden visual de épocas pasadas, el minimalismo surge buscando calma, claridad y control mental, inspirados en el diseño japonés, el budismo zen y las ideas de Heidegger, en el que el espacio auténtico es aquel que permite al ser humano estar consigo mismo. El espacio minimalista se concibió como un marco para la introspección, con la psicología humanista de Maslow de que el entorno facilita los estados de calma y bienestar. Se refuerza la idea de recuperar control, equilibrio y autorrealización. A finales del siglo XX, que el deconstructivismo rompió con la idea de orden que ya estaba establecido, influidos por Jacques Derrida, que centró su idea en que ningún significado es estable, que todo sistema como lenguaje, cultura o arquitectura está lleno de contradicciones internas, por lo que propone espacios fragmentados y ambiguos que cuestionan el significado mismo del sistema. Peter Eisenman explora esta crítica teórica, cuestionando las bases mismas del significado arquitectónico. Para Daniel Libeskind expresa memoria y trauma, y para Frank Henry busca provocar emoción y sorpresa. Así el espacio deja de ser estable y se convierte en una experiencia abierta, crítica, pero también profundamente humana. Pero con la llegada del siglo XXI, la arquitectura entra en una nueva preocupación ética con el consumo ilimitado de recursos. En la era sustentable ya no se trata solo de la forma, sino del impacto ambiental y bienestar humano. Autores como Stephen y Rachel Kaplan desarrollan la teoría de la restauración ambiental, demostrando que la naturaleza reduce el estrés, mejora la atención y el bienestar emocional. Teorías como la biofilia de Edward Wilson explican nuestra afinidad innata por los entornos naturales. La filosofía Credley propone edificios con sistemas regenerativos, y arquitectos como Glick Morcutt diseñan desde la experiencia cotidiana, reconociendo que el espacio también educa, crea valores y comportamientos, volviéndose normativa en un sentido nuevo, no para controlar al usuario, sino para transformar su relación con el mundo. Con la llegada del Internet, la inteligencia artificial y la realidad virtual, el espacio deja de ser solo físico. Surge un territorio híbrido donde lo digital y lo material se mezclan, generando lo que algunos psicólogos llaman
presencia, la sensación de estar en un espacio que no es realmente físico. Estos entornos generan emociones y nuevas formas de relaciones, como analiza Sherry Turkle. Un nuevo espacio como el metaverso redefine el concepto de habitar, por lo que arquitectos y diseñadores creamos espacios sin gravedad, sin materialidad y sin límites físicos, mostrando que el espacio es ahora una tecnología cognitiva que modela la atención, la memoria y las relaciones sociales. En este contexto aparece la neuroarquitectura, un campo que une neurociencia, psicología y diseño. Su premisa es clara: el espacio modifica el cerebro. La altura, la luz, la naturaleza y la complejidad visual influye en el estrés, en la creatividad o la concentración. Investigadores como Roger Ulrich demuestran que el entorno afecta la salud y el comportamiento, y así John Ederman funda la Academy of Neuroscience for Architecture, institucionalizando el diálogo entre ciencia, diseño y construcción, en el que se obtienen estudios y datos neuronales que se aplican a hospitales, escuelas, oficinas, comercios y viviendas, todo para reducir el estrés y la ansiedad, aumentar la productividad o mejorar el aprendizaje, entre muchas otras cuestiones. Por lo tanto, diseñar espacios es diseñar estados mentales colectivos, y si el espacio modifica el cerebro, entonces, ¿quién decide qué debemos sentir las personas? La arquitectura nunca ha sido solo construir muros, desde siempre ha sido una forma de pensar al ser humano. La filosofía nos ayuda a preguntarnos quiénes somos, cómo habitamos el mundo y qué significa existir. La psicología intenta entender cómo sentimos, cómo recordamos, cómo actuamos y cómo soñamos. Y la arquitectura convierte esas preguntas y respuestas en un espacio. Cuando diseñamos un lugar, estamos materializando una idea del ser humano. Un espacio abierto puede sugerir libertad, uno cerrado inducirnos al control. La luz puede generar esperanza, pero la oscuridad miedo. Cada decisión espacial es una decisión sobre la mente, el cuerpo y la experiencia. El espacio puede sanar, puede inspirarnos, conectarnos, dar identidad y pertenencia, puede ayudar a pensar mejor, a sentirnos mejor, a vivir mejor. Puede ser una herramienta de cuidado, de comunidad y de conciencia. Diseña experiencias, diseña conductas y diseña posibles futuros. La verdadera pregunta no es qué espacio queremos construir, sino qué tipo de humanidad estamos diseñando con él. Y todo esto comienza con el arquitecto que lo diseñará. Y si él es el responsable de tus valores, de tu ética y de tu moral, pregúntate qué tipo de arquitecto te gustaría que diseñara tu espacio. Si te gustó este video, déjame tu like y ayúdame a crecer este proyecto que es para todos ustedes. Déjame tu comentario y recuerda compartir para que este contenido pueda llegar a muchas más personas. Suscríbete para que nos podamos seguir acompañando en los nuevos capítulos y empezar a entendernos a nosotros mismos desde los espacios en los que vivimos. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que la arquitectura no son solo dibujos bonitos, son ideas que se construyen sobre quiénes somos, cómo queremos sentirnos y cómo deseamos habitar el mundo. Cambio y fuera.